Estás escuchando el podcast Traguitos Literarios. Agarra la bebida de tu preferencia y vamos a platicar de eso que tanto nos gusta, que son los libros. Yo soy Lupita y me encuentras en Instagram como Los Libros de Lupita. Y yo soy Cristina y me encuentras como Chrissy Books. Bienvenidos a este nuevo episodio bonus que quisimos hacer Chris y yo porque la verdad no nos podíamos quedar sin hablar de Han Kang. Ella tiene varios libros que ambas hemos disfrutado y pues si ustedes estuvieron en internet desde el jueves saben que ella fue la ganadora del Premio Nobel de Literatura de este año. ¿Qué tal te cayó la sorpresa, Lupita? Yo creo que, vaya, el Nobel siempre es una sorpresa. Y hace ratito yo platicaba con Lupita y le dije, me sorprendió porque yo esperaba que ganara alguien que no supiera quién era. O sea, no tenía a nadie específico en la mente, alguien que dijera, van a mencionar a este autor. O sea, no, ni idea, porque no sé, o sea, siempre ha sido una sorpresa para mí. La única vez que ganó alguien que dije, claro, lo conozco, fue Bob Dylan. Fíjate que a mí también, esa fue mi sorpresa, el hecho de que sí la conocía. Le platicaba a Chris que desperté el jueves y de las primeras noticias que vi fue que Han Kang había ganado el Nobel. Vi una publicación del New York Times y dije, ¿esto es broma? o es, no sé, o sea, simplemente no me la creí. Entonces la fui a confirmar a otro periódico, a otra revista y fue de, wow, o sea, la conozco, este año conozco a la ganadora. A mí la verdad me dio bastante gusto porque los libros que he leído de ella me han gustado muchísimo. O sea, a nivel emocional y también el tipo de recursos literarios que he visto que utiliza. O sea, me han gustado bastante. Igual a mí, solamente he leído uno, ahorita ya vamos a platicar de él, pero hace poco hice un reel, por ahí anda, sobre la Biblioteca del Futuro, que es esta biblioteca en Suecia precisamente, creo, a ver si. Entonces dije, no se me habrá ido, pero no creo que se dice si es allá, donde están varios autores, ¿no? Poniendo estos manuscritos que no se van a abrir ni publicar hasta dentro de 100 años. O sea, nosotros no lo vamos a ver y entre los autores está otra que era posible candidata, que es Margaret Atwood. Está Ocean Wong, ¿no? Que son como que los nombres que de repente sonaban para el Nobel, y está Han Kang. Y para mí tenía todo sentido porque estos libros tienen que representar lo que es la humanidad en estos momentos. O sea, tienen que hablar sobre las personas y sobre cómo se conectan y cómo se relacionan entre sí para que la gente, ¿no? Dentro de 100 años pueda ver cómo eran estas relaciones y cómo era esta vida y cómo era esta conexión de los humanos con la naturaleza en ese tiempo. Y es por eso que también me hizo sentido que le dieran el Nobel. O sea, porque es precisamente como que el tipo de literatura que ella escribe. Oye, ¿y todos los libros que incluyeron ahí son de ficción o también van otro tipo de obras? Hasta ahora, mira, para empezar son un misterio. O sea, porque nadie los ha podido leer, nada. O sea, no se sabe nada, los escritores lo dejaron, sabrá Dios si ellos dejaron así como que tienen manuscrito que la verdad yo iba a tirar a la basura, acabo que en 100 años yo ni me voy a enterar, o si o sea, no sé. No creo que estén limitados, o sea, que sean únicamente ficción, pero pues a la vez no lo vamos a saber, o sea, porque sí son manuscritos que no se han leído y que van a estar ahí encapsulados durante todo ese tiempo. No puedo ser la única persona a la que le da ansiedad el saber que algunos de sus autores favoritos están dejando ahí una obra y que nosotros en nuestro intento de voy a leer todo lo que este autor o este autor ha escrito, se nos va a ir. Han Kang, por ejemplo. No vamos a poder. Ajá. Va a haber algo de Han Kang autora, que no la vas a poder leer. Exactamente, esa es una autora que yo dije, tengo que leer todo lo que haya escrito. El primer libro que leí de ella fue La Vegetariana y en cuanto lo terminé, que de hecho fue un colado de diciembre, fue un libro que no esperaba leer ese año, pero dije, muy mood reader, ¿no? Dije, ya hombre, lo voy a leer, creo que lo leí como el 20 de diciembre y se coló totalmente en mi top de lecturas de ese año. Al momento en el que cerré el libro dije, este es un libro que voy a releer y esta es una autora de la cual voy a leer absolutamente todo. Pues desde ahí empecé mal, o desde ahí hizo mal ella al dar esa obra y que ahora yo no la voy a poder leer. Bueno, ni yo ni nadie, ¿no? Sí, nadie que esté... De ahorita. De ahorita, salvo que haya alguien de un año que viva 101 años, o sea, o algo así. Esperemos que la medicina siga avanzando y que, mira, alcancemos a leerlo. ¿Te imaginas? Qué cool. O bueno, si tenemos buena calidad de vida, sí que cool. Yo no espero alcanzar a leerlo, no. O sea, dentro de 100 años, o sea, más los que ya tengo, no, gracias.
Moriré sin saber que escribió Han Kang. Está bien, puedo leer sus otras obras ya publicadas. Bueno, hablemos un poquito de esta autora, que sí nos sorprendió que se llevara el Nobel, pero yo pienso que sí se lo merece. Cada obra que leí de ella, que no son muchas, o sea, son 3, sí decía yo, esta mujer está escribiendo cosas increíbles, que en su momento yo pensaba que no estaban teniendo el reconocimiento popular. El reconocimiento popular que se merecía, porque de que ha ganado premios, ha ganado varios. Incluso hay algunas de sus historias que han sido adaptadas al cine. Justamente rescaté, ahora que anduve buscando como que, ay, ¿qué hice yo de contenido, no? Sobre Han Kang. Hice un video este año, pero como por marzo, que nadie vio, o sea, tiene como 300 views, sobre libros que yo sentía que estaban muy mal calificados en Goodreads, o sea, que tenían una puntuación muy baja y que se merecían más. Y uno de ellos era La clase de griego, que es el único libro que he leído yo de la autora, porque tenía como 3.65, 3.50, o sea, era una calificación así que, les juro, yo he entrado a ver, no sé, si ustedes entran a Goodreads y buscan Ugly Love de Colin Hoover, de repente tiene como 4 puntos y algo de puntuación, y yo decía, ¿cómo puede ser que este libro tenga 3.60 cuando estás de acuerdo que normalmente los libros que están mal calificados pues andan del 3.5, ¿no? O sea, es como que el promedio. Y dije, ok, puede ser un libro que no es para todo el mundo, no va a ser tan popular, pero sí sentía que estaba por debajo de lo que se merecía. Y ven, no me equivoqué. Tenías toda la razón. Ahí algo que me quedo pensando es qué tan popular es Goodreads, en el caso de que ahí es donde estamos checando esto de las estrellas, qué tan popular es Goodreads en Asia. Porque sabemos que es súper popular de este lado del globo y por lo mismo algo que con lo que me he topado mucho es que muchas obras japonesas, muchas obras tailandesas, coreanas, etcétera, tienen muy baja puntuación, por lo que platicábamos en otro episodio del podcast, que tienen estructuras o narrativas muy distintas a las que estamos acostumbrados a consumir de literatura de este lado. No recuerdo cuál fue la primera novela que leí de aquel lado, pero recuerdo que me sorprendió no gratamente en un principio porque como que no entendía esta parte de por qué está contando así la historia, o sea, por qué empezó por la mitad o por qué no está pasando algo fuera de la cabeza de los personajes, que no digo que todos los libros asiáticos sean así, simplemente eran los que yo estaba leyendo en ese momento. Aprendí a apreciarlo y me terminó gustando muchísimo. Entonces, para el momento en el que yo llegué ya a Hiromi Kawakami, cuando llegué ya a Han Kang, o sea, ya estaba un poco más acostumbrada a ese estilo, a esa narrativa, y siento que sí pude apreciarlo como una novela. No digo que otras personas que no están acostumbradas a hacerlo no puedan, simplemente yo no podía hacerlo. Yo sí considero también que tienen una narrativa muy específica. Supongo que no todos los libros, o sea, el único libro que a mí se me ocurre que se sale un poco del molde es, no sé, el thriller, ¿no? O sea, el de Confesiones de Kaname Minato. Siento que ese sí está escrito en un modo más occidental, o sea, más a lo que estamos acostumbrados. Pero lo que yo he leído, que tampoco son así un montón, pero los que he leído, yo ya sé a lo que voy. O sea, ya va a ser ya sé que va a ser una lectura introspectiva. O sea, que va a desarrollar mucho sobre el personaje y las emociones, más que lo que está pasando actualmente en el libro. Probablemente sea muy melancólico. O sea, la verdad que no espero algo para pasarla bien, porque por lo regular no es así. Incluso en los libros que son muy bonitos, o sea, son bonitos en un aspecto de repente triste, de repente agridulce o con algún mensaje, con alguna temática que quiera abordar, porque también todos los países, ¿no? Tenemos nuestros problemas, pero específicamente en Corea del Sur hay demasiada presión social, hay demasiada presión laboral, física, ¿no? O sea, simplemente el estándar de belleza es altísimo, el estándar de tu carrera, de tu profesión, de qué escuela vas a estudiar, o sea, todas esas cosas influyen mucho y es por eso que también tienden incluso pues al suicidio. O sea, tiene uno de los niveles más altos y también de problemas de salud mental. Y pues es algo que vemos plasmado también en la literatura. Y ahí está, ¿no? Una de las cosas que mencionaba era sobre los traumas, ¿cómo decía? Donde le dieron el premio. Cuando le dieron el premio, le dijeron que fue por su Traumas intensa históricos. prosa poética que enfrenta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Creo que esto lo consigue precisamente poniendo a los personajes en ese momento en el que estaban ocurriendo las cosas,
pero todo lo vemos cómo le afecta específicamente a ese personaje. Te digo, solamente he leído la clase de griego y yo me acuerdo cuando hice la reseña, es como que, ok, en la clase de griego no pasan muchas cosas, la verdad. O sea, si te vas a la trama en sí, en el día a día, no pasa tanto. O sea, lo que está pasando es más que nada el personaje contándonos su historia, desde las cosas que pudieran ser las más simples, pero que definitivamente determinaron la situación en la que se encuentra actualmente. Y es algo que a mí en lo personal me gustó mucho. Entiendo que no sea lo mejor del agrado de todo el mundo, pero también siento que, bueno, para eso sirven en ocasiones esos premios, ¿no? O sea, sí es el reconocimiento, es darle más renombre a la carrera, pero también para que tengamos más acceso. El año pasado que ganó John Foss, yo no lo conocía, había muy pocos libros de él traducidos al español y pues ahora ya tenemos, ¿no? De dónde elegir y también yo llegué a él, probablemente si no hubiera ganado el Nobel, a lo mejor yo nunca lo hubiera leído porque no era un hombre que yo tuviera en la mira o que supiera de él. Había gente que Ujú. sí, probablemente, pero no era mi caso. Entonces, creo que pues va a ser un gusto, ¿no? Que más gente llegue a Han Kang, que siento que hasta eso sí es un poco popular. O sea, es un hombre más Creo famoso. que en nuestro rincón de Bookstagram es popular, Nuestro lado porque mucho de de... la red. Sí, porque mucho de lo que he visto en el extinto Twitter, en Threads, incluso en TikTok, son obviamente estos comentarios acerca de, siempre gana una persona desconocida. ¿Y quién es ella? ¿Cómo puede ser que le haya ganado a la obra de tal autor y de tal autor? Y comienzan a demeritarla sin siquiera haber leído su obra, o sea, sin siquiera conocerla. Algo que también platicamos hace rato Cris y yo es cómo se están agarrando mucho de estos titulares donde dicen es que es mujer, es coreana y además es súper joven y ya ganó el Nobel. Entonces ya salió esta parte de personas que empiezan a decir es que solamente por eso le dieron el Nobel o por qué se centran en eso y no hablan de su obra. ¿Tú de qué lado de ese conflicto estás? Por ejemplo, mi postura, a mí no me molesta que aparezca eso en titulares o que se haga mención de eso, siempre y cuando también se mencione la obra, porque, o sea, siendo honestos, Corea y el mundo, o sea, son sociedades muy patriarcales, entonces el hecho de que el premio se lo hayan dado a una mujer, que además es la primera mujer coreana, no sé si hay otra mujer de Asia que también lo haya ganado, creo que no, creo que ella es la primera. A mí sí me parece que es algo digno de mención. Y no de mención de, bravo, ya por fin se están poniendo al día. No es aplaudir, o sea, es darnos cuenta de hasta ahorita, o sea, van como más de 100 ediciones del premio Nobel y hasta ahorita se lo está ganando una mujer asiática. O sea, de verdad, ninguna mujer asiática había escrito algo digno de ser galardonado de esta manera. Mira, a mí entiendo que las notas, a ver, tienen que hacer a una nota de modo que resuene con la mayoría de Ujú. la gente. Y es una nota, decir quién ganó el Premio Nobel de Literatura es una nota muy general, ¿no? Que incluso va a llegar a aquellos que no son lectores. Por esa parte entiendo, ¿no? O sea, como que, ok, lo llamativo va a ser que es la primer surcoreana, es el primer premio de literatura, ¿no? Del Nobel para Corea del Sur. Es una mujer y es muy joven, tiene 53 años. O sea, fácil, le quedan 20, 30 años más, ¿no? De seguir escribiendo y seguir trabajando y ya hacer este premio Nobel, que también es un arma de doble filo, porque siento que cada libro nuevo que sale uno tiene una expectativa así súper enorme y de repente pues no es el éxito esperado. O sea, y yo lo vi, bueno, otro que conocía, pero no me tocó ver anunciado cuando ganó Kazuo Ichiguro, pero creo que es de los que he visto que tipo ya con el Nobel, su siguiente libro de repente ya no fue del nivel, ¿no? De los anteriores y es criticado con más fuerza. Pero bueno, volviendo al caso de Han Kang, hijo de su, yo creo que debería ser todo un evento, ¿no? En Corea del Sur. O sea, el hecho de precisamente la literatura asiática que yo he leído, creo que la mayoría son mujeres. No sé si porque la mayoría de lo que leo son mujeres y no es porque yo diga, ay, voy a leer únicamente mujeres. No, o sea, no tengo ni así como que esa limitación, ¿no? O sea, leo un poco de todo, pero precisamente los temas que me interesan o que más me llegan o que me llaman la atención, la mayoría de las veces vienen más del lado femenino y son autoras y lo mismo va para la literatura asiática. Estoy tratando de pensar en algún libro que haya leído recientemente que haya sido de un autor hombre, pero creo que fuera de caso Ichiguro, o sea, no, todas son mujeres
Y, a ver, lo importante sería que hablen de su obra para que más gente la pueda conocer, para que puedan llegar a ella. Yo estoy segura que ya va a ser así. Precisamente ayer que la anunciaron, estamos grabando esto un viernes, fui al Barnes Noble y yo esperaba que ya estuviera así como que una línea con todos sus libros y no había nada. O sea, se cuenta que no se había anunciado nada. A ese al que yo fui. Fíjate que creo que es porque en existencia no tienen muchos ejemplares. Yo cuando conseguí mi ejemplar de La Vegetariana, no me acuerdo si fue precisamente en un Barnes Noble, pero era el único. O sea, Sí. era el único. No recuerdo si lo compré por la portada, porque, o sea, vean qué belleza. Pero sí, después cuando quise leer el de Actos Humanos, fui a buscarlo a Barnes Noble, no lo tenían. Fui a buscarlo a otra librería, no lo tenían. Entonces, creo más bien que si no tenían puestos los estantes es porque no tienen en existencia. Ya, pues sí, no tenía caso poner toda la mesa para poner nomás, tenemos este ejemplar, Un ¿no? ejemplar. Y ese mismo día se va a ir, ¿no? O sea, aunque ese es el ganador del premio Nobel, seguramente alguien se lo va a llevar. Pero bueno, para eso va a servir este premio, para que esté más al alcance. Y espero que Justo también lo en español. platicábamos. Justo lo platicábamos con las chicas del club de lectura de Traguitos, que muchas de ellas querían comprar el libro, querían comprar o La Vegetariana o algún otro de los libros que ya están traducidos al español, como la clase de griego. Entonces estaban buscando sus libros y comentaban que no es tan sencillo conseguirlos. O sea, no hay en existencia cuando van a tiendas o incluso al buscarlo en línea no se topaban con muchos ejemplares. Un mes denle o quizás menos para que ya estén surtidas las librerías tanto en línea como en físico, que fue lo mismo que pasó, como bien mencionabas tú, con John Foss el año pasado. Lo que pasa es que los libros de ella originalmente estaban traducidos por una editorial llamada Rata. Esta es una editorial independiente que pues terminó desapareciendo. Ya después, actualmente, bueno, Penguin Random House tiene lo que es la clase de griego y la vegetariana, que la portada está bien bonita, ¿eh? Sí me Normalmente, gustó. sí, a mí también. Bueno, el sello de Penguin Random House sí tiene como que algunas portadas más bonitas, pero normalmente dejan como que un poco que desear. Este no es el caso. Tanto esa como la de la clase de griego me gustan mucho las Ujú. portadas. Y no sé si depende, ¿verdad? A ver, ahora sí se van a pelear por todos los derechos de sus libros. Igual va a pasar algo. El año pasado con John Foss pasó lo mismo. O sea, unos los tenía Sí. Planeta, otros los tenía Penguin Random House, otros los tenía la editorial que ya lo tenía desde antes, ¿no? O sea, Ujú. que era la que ya lo había traducido. Que empiecen los Juegos del Hambre. Todos los fans de En Facebook, Murakami llorando un año ándale, más. estaban así de Murakami's Meme Season. La Sí. verdad se la volvieron a rifar. Amo ver esos memes. Aquí en un comunicado publicado en Facebook el jueves por el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, describió la victoria de Han como un gran logro en la historia de la literatura coreana. Ha convertido las dolorosas cicatrices de nuestra historia moderna en gran literatura. Me llamó mucho la atención que él hubiera puesto este comunicado porque hace un par de años, cuando Han Kang publicó el libro de Actos Humanos, este libro fue baneado de las bibliotecas y tampoco lo aprobaban como para que se leyera en escuelas o no se le daba mucha promoción, y de hecho Han Kang entró a una lista negra de artistas por haber hablado del levantamiento de Gwangju, que fue un acto de represión y una masacre en Corea que pasó en 1980, o sea, súper reciente. Es que sí tienen esta, pues, restricción y bueno, o sea, este machismo cuando salió, no precisamente ¿verdad? Pero cuando salió el de, que ya hemos hablado aquí hasta Tomando Poder, ¿no? El de Kim Kim Ji-yoon, Ji-yoon. nacida en 1982. Fue un libro, a ver, que el auge o que lo empezó a tener ahí, pero yo creo que más bien fue lo que pudo acarrear fuera de Corea del Sur, porque sí que estaba un poco vetado o que a las personas que lo recomendaban o que eran figuras públicas de repente empezaban a recibir ataques o reclamos, porque es un libro que habla del machismo en Corea del Sur, pero que es un machismo que aplica para todas partes del mundo, pero sobre todo por lo que se vive ahí hasta la fecha, pues sí era como bastante polémico. Incluso la película tiene una adaptación que a mí me gustó, considero que es muy buena adaptación y la verdad yo decía, ¿cómo van a adaptar este libro? Porque empieza un poco como ficción, pero luego termina siendo una mezcla, ¿no? De muchos momentos y la película lo logra muy bien, pero también fue una película que recibió como que muy fuertes críticas y que los artistas que participaron en ella
A ver, a Gonju obviamente no le pasó nada, ¿verdad? Que es este actor que salió en Goblin, probablemente es el de las cachetadas O en de, Train to Busan también. ajá, de Squid Game, por ser hombre y por el nivel de popularidad, pero al resto del elenco sí que lo tuvo un poco más complicado. Entonces, obviamente, ahora que recibió el premio, que es un premio que viene de fuera, o sea, no viene precisamente de ahí de ellos mismos, pues claro que no le queda de otra más que felicitarla y pues apuntarse el logro. Al final de cuentas es un logro para el país, ¿no? O sea, que tu país Sí. gane un premio Nobel, vaya, es todo un evento. ¿Sabes que vi un tweet que me llamó mucho la atención de que en Past Lives está esta escena donde ya ves que la protagonista se muda a Estados Unidos? Ujú. Y alguien le hace la pregunta, o no me acuerdo si ella simplemente lo comenta, de por qué se quiere mudar. Y ella dice, porque en Corea no se ganan premios Nobel. O sea, no me acuerdo si específicamente dice de literatura o simplemente premios Nobel, pero eso fue lo que dijo. Es que Y en el siempre tweet está diciendo que el libro esto no quiere envejeció ganar. bien. Sí, siempre estaba Sí. diciendo ella que, y ya después quería el Pulitzer, ¿no? Ya después quería el Sí. Booker Prize, o sea, ahí lo iba cambiando. Pero bueno, sí, pues es que hasta ese momento no lo habían ganado y yo creo que no esperaban que lo hiciera una mujer, pero aquí está. Exactamente, muy bien merecido. ¿Qué te parece, Cris, si platicamos un poquito acerca de los libros de ella que hemos leído? Bueno, empiezo con el único, con el único que he leído. Oye, también fíjate que he acertado de mí, que yo te regalé la coreana, la La vegetariana. que yo te regalé la sí. vegetariana este año. Lupita, en su Entonces, mente profética, me envió ese libro de regalo, pues precisamente por lo mucho que le gusta, o sea, tanto le gusta que quiso compartirlo y que yo también lo leyera. Aún no lo leo, ahora ya tengo un motivo más para leerlo, que como quiera lo iba a hacer, pero sí, ya tengo aquí los dos. Pues mira, yo solamente he leído la clase de griego. En este libro, a ver, a lo que recuerdo, es una mujer que está perdiendo no es que esté perdiendo el poder del habla, sino que ha decidido, casi creo que no hacerlo, y entra a clases de griego. Y en estas clases de griego hay un maestro que él está perdiendo la vista, se está quedando ciego poco a poco. Algo que me gustó mucho de ese libro es que abre y cierra con referencias a Borges, que es alguien que sufrió precisamente de estar perdiendo la vista en las últimas etapas de su vida. Es un libro en la que sus vidas se conectan de algún modo, pero les juro que no pasa tanto con ellos en ese momento. Es más este camino de ambos hasta llegar al momento en donde están y lo que han vivido anteriormente y cómo incluso dentro de su soledad ellos logran conectar a través de esta misma soledad que sienten. Y eso se me hizo algo súper bonito porque a pesar de ser un libro muy melancólico, de ser un libro triste la mayor parte del tiempo, tiene al final como una lucecita, ¿no? Como una esperanza. Y a mí me encantó. Más que nada sentí que lo más rescatable, lo que más disfruté del libro era cómo estaba construido y precisamente el estilo de la autora. O sea, sí es uno de esos libros que digo, ok, tal vez no fue mi favorito en el momento en que lo leí, pero me hace querer saber más del autor, querer leer más cosas sobre ella. y probablemente es un libro al cual vas a regresar más adelante en tu vida. No sé qué tanto te guste releer, Cris. No me acuerdo si alguna vez te he preguntado si eres de releer. O sea, Mira, además de Orgullo y Prejuicio. sí, 20 veces. Siento que ya no releo tanto. Últimamente sí me ha pasado, o sea, libros que me han llegado y que digo, quiero releerlo. O sea, porque sientes que algo te perdiste. O sea, es esa sensación de algo me faltó y sí quiero retomarlo porque hay otros que digo, algo me faltó y me vale, o sea, me vale más. Es así que sé que no los Puedo quiero seguir volver con a mi ver. vida. Sí, pero no lo he aplicado tanto como siento que me gustaría, especialmente con lecturas que ya tienen más de 10 años que leí, que no me acuerdo y que seguramente será como leer por primera vez. Probablemente sí. O sea, no siento que es un libro que releería así como que tan pronto, porque me gustaría más bien conocer los otros libros de la autora, pero sí es de los que quiero tener aquí para en algún momento, ¿no? Volver a acceder a él. Además, no es muy largo, o sea, sí lo podría releer fácilmente. Algo que yo quiero hacer con la clase de griego, que, o sea, también me gustó mucho, no es mi favorito de la autora, pero me gustó muchísimo, es leer un poco más de Borges
y después regresar al libro, porque como comentaba Chris, hay muchísimas referencias a Borges, o sea, citas directas y referencias también en la forma en la que está escrito el libro y la imagen. Ay, siempre tengo muchos problemas con esa palabra. Todas las imágenes que la autora incorpora a través de recursos literarios, o sea, en lo que ella está escribiendo, aparentemente son muy borgianas, pero yo no conozco tanto de Borges como para identificarlos. Entonces, si no apareció como referencia directa, probablemente yo me lo perdí. Y algo que quiero hacer es leer más cuentos de Borges, leer más acerca de análisis literarios con respecto a lo que escribió Borges y después regresar a ese libro. O sea, esa es mi intención, por eso yo dije que lo releería en algún momento, no tanto por si fue mi favorito o no. El elemento que yo destaco y que me gustó mucho, que sí pude captarlo mientras lo estaba leyendo, es que como comentaba Chris, esta historia va de esta chica que ya no habla y quiere recuperar su voz, o sea, quiere volver a hablar porque ya se siente hasta incapaz de hacerlo, quiere recuperar como esa parte que le falta a través de aprender una lengua muerta, que es el griego, y ahí es donde conoce a este profesor de griego, que es el que está perdiendo la vista. Mi elemento favorito dentro de la estructura y de estos recursos que utilizó la autora es el hecho de que el profesor está perdiendo la vista y todo lo que nosotros vemos a través del libro es como él realiza este viaje en sus recuerdos, en sus emociones, o sea, él solamente está viendo hacia adentro, o sea, está como haciendo un análisis de las decisiones que tomó en su vida y si fueron las adecuadas o no. Y en el caso de la chica, no recuerdo el nombre, la verdad, en el caso de la chica que quiere recuperar la voz, siento que la vemos o vemos un poco más de sus interacciones con el exterior, o sea, cómo todo esto que está ocurriendo alrededor de ella, todas estas situaciones, le han terminado afectando tanto. El elemento que les digo que me gusta mucho es el hecho de que como el profesor está haciendo todo este proceso de pensamiento, toda esta introspección, está narrado en primera persona. O sea, él es mucho de los yos. Y como la chica no puede hablar, no puede comunicarse, está narrado en tercera persona. O sea, hay ahí como esa desconexión con el mundo. O sea, esa fue probablemente mi parte favorita de la historia. Muy bien. Platícanos ahora un poquito de el gran libro, el de la vegetariana. ¿De lo que has leído consideras que por ahí deberían empezar si nadie ha tenido acercamiento con la autora? Justo ayer platicaba de esto y es que yo no he leído tanto de ella, solamente he leído 3 libros. Para mí mi favorito es La vegetariana. Muchas personas te van a decir, es que no empieces por la mejor obra de la autora o no recomiendes tu favorito para que empiecen con ese. Pero la recomendación o la sugerencia que yo hice es, si te gusta Borges, si ya has leído a Borges, empieza por la clase de griego y después ya lee La vegetariana. Pero si no has leído a Borges, no has tenido contacto ni con su literatura, ni con sus cuentos, ni nada así, empieza por La vegetariana. Porque a pesar de que es, en mi opinión así, de los que yo he leído, su mejor obra de ficción, creo que sí es una excelente puerta de entrada para que veas lo que ella es capaz de hacer para contar las historias. Porque el otro libro que yo leí de ella es Actos Humanos y recuerdo que incluso había mucha confusión en algunos posts que me encontré en internet, no necesariamente en Instagram, que no sabían o no estaban muy seguros si lo que estaba ahí era 100% ficción, porque está inspirado en hechos reales, pero sus protagonistas son personajes ficticios. Que es justo este libro que fue baneado que platicábamos hace rato, que ella relata los acontecimientos que ocurrieron durante el levantamiento o masacre en Gwangju, que este es el lugar de origen de la autora, o sea, ella nació ahí, ella vivió creo que los primeros 11 años de su vida ahí. Y ella comentó que quiso escribir ese libro porque a ella le impresionó mucho cuando su papá le enseñó creo que un álbum de recortes. No sé qué tan cercano lo vivió su papá o qué tan cercano lo vivió ella, porque ella es de 1970, o sea, ella nació en 1970 y esta masacre ocurrió en 1980. Entonces no pude encontrar información acerca de si esta es la razón por la cual ella se mudó a Seúl o qué tan relacionado esté con eso. Sin embargo, el libro que ella escribió, ella dice, es 100% ficción. Y el momento en el que lo leí me pareció demasiado denso, demasiado difícil. Incluso ella cuando estaba escribiendo ese libro dijo, había ocasiones en las que no podía escribir más de 3 oraciones al día por el estado mental en el cual la ponía. De que era algo que ella sentía muy cercano, o sea, es algo que ocurrió en su país, es algo que ocurrió en su ciudad natal. El libro es bastante explícito
Y cuando yo llegaba a esas escenas, yo también necesitaba parar de leer. O sea, me estaba volviendo muy miserable. Y yo no estoy en contra de que te provoquen eso las historias. Simplemente no me sentía yo tampoco como en el mejor lugar para leerlo. En el mejor lugar mental o emocional para leerlo. Pues Pero estamos sí. hablando de La Vegetariana, ¿no? Típico de nosotras. Bueno, ya metí Pero bueno, Actos ya Humanos. hablamos de Actos Es Humanos. que lo quería Ajá. sacar del camino, Actos Humanos, porque es un libro que les digo, yo tengo mucho conflicto con él. Me parece una excelente obra. De hecho, creo que también ganó algunos premios, no estoy segura, pero es una obra que a pesar de que yo sé que es buena, no la releería. Creo que ese es uno de los libros así que yo pondría de sé que es bueno, pero Claro, yo no pero lo no releería. quieres O sea, volver a no estar me ahí. haría Ujú. eso. O sea, ajá. Sí, No sé si en entiendo. algún punto de mi vida eso cambie, pero al menos ahorita yo creo que no regresaría, sobre todo por la forma en la que está contada la historia. Creo que son 6 capítulos, está dividido en 6 capítulos. El primer capítulo sigue a Kang Dong-ho y sus circunstancias en el momento del levantamiento de Gwangju, que fue el 18 de mayo de 1980. Sin embargo, este es un personaje que sabemos que está muerto. O sea, que murió durante este levantamiento. Y el resto de los capítulos son personas que estuvieron relacionadas con él. Por ejemplo, el segundo capítulo sigue la historia de uno de sus amigos. El tercero sigue la historia de una chica que trabajaba con él recogiendo cadáveres. O sea, durante todo este levantamiento. Y así vamos viendo a distintas personas que tuvieron contacto con este primer personaje y cómo les afectó todo esto de la masacre de Gwangju. Entonces es un libro que realmente no te da respiro, siempre está pasando algo y siempre está pasando algo horrible. Ahí Han Kang realmente reflejó todas estas miserias que experimentaron las personas que vivieron en Gwangju en ese momento. Te cuenta de una manera explícita pero también poética. Entonces había algunas escenas y algunas partes en las que estaba utilizando un lenguaje bonito, pero te estaba describiendo algo horrible. Y yo sí me quedaba así de, no puede ser, o sea, entiendo que tiene mucho talento, pero no quiero esas imágenes en mi cabeza. Al menos para mí sí fue súper fuerte. Es un libro que yo no les recomiendo leer a menos que crean que pueden tolerarlo. Porque hay violencia de todo tipo. Yo sí creo que en ocasiones, a ver, ahora que mencionas todo eso, creo que sería un libro que pondría después, ¿no? O sea, de leer otros libros de la autora. Pero creo que ahora sí que dependiendo del sapo a la pedrada, pienso que hay ocasiones en las que sí tienes que recomendar el libro más fuerte. O sea, para que entren ahí. O sea, no dejar lo mejor para el final porque tal vez ya no lleguen a los demás. O sea, si es ahí en que yo siento que no es tu estilo, que no es algo que a ti te gusta, te voy a recomendar el más poderoso y si no te hallas ahí, muy probablemente no vas a querer continuar con el resto. A que si yo te mando directo al más flojo, pues ya, o sea, nunca vas a llegar ahí porque no te va a gustar, ¿no? Desde la entrada. ¿Qué te parece, Cris, si lees la sinopsis de La Vegetariana como para cerrar con ese libro? Muy bien. La Vegetariana cuenta la historia de Jung Hai, una ama de casa que un día decide repentinamente dejar de comer carne después de una serie de sueños que incluían imágenes de matanzas de animales. Esta abstención la lleva a distanciarse de su familia y de la sociedad. La historia se cuenta en 3 partes: La Vegetariana, Marca Mongola y Los árboles en llamas. La primera parte es narrada por el marido de Jung Hai, el señor Chung, en primera persona. La segunda parte es narrada en tercera persona y se centra en el cuñado de Jung Hai. Y la tercera parte permanece en tercera persona, pero se centra en su hermana, In Hai, mientras habla esporádicamente en tiempo presente. Qué interesante. O sea, desde ahí, o sea, desde la estructura, ya me parece a mí que es poco convencional, sobre todo porque estamos hablando que trata sobre una persona de la cual jamás conocemos su punto de vista. O sea, solamente estamos tratando de comprender qué pasa en su cabeza a través de personas que están alrededor de ella. Y pues la idea original de este libro surgió, comentó la autora, cuando leyó la frase "creo que los humanos deberían ser plantas", de un escritor coreano también bastante famoso por aquel lado, no sé si por aquí porque yo la verdad no lo había escuchado, que se llama Ji Sang. Qué interesante la estructura del libro, ¿eh? No, mira, yo como normalmente siempre entro a leer todo sin saber de qué va, ni enterada estaba, pero sí había escuchado lo que tú dices, ¿no? De que a pesar de que la protagonista es quizá la vegetariana, pues no conocemos su perspectiva, sino la de las personas que la rodean. Y qué curioso, o sea que ni siquiera a veces es la familia tan cercana, o sea, está la perspectiva del cuñado. Pero bueno, ya, súper anotado para mis siguientes lecturas. Aquí un dato curioso con La Vegetariana también es que la novela ella la escribió
totalmente a mano. Y mientras estaba escribiendo algunas partes de este libro, ella recibió ayuda de un videoartista y también se asesoró en un hospital psiquiátrico, porque va a aparecer bastante acerca de la clínica y la importancia de la salud mental, cómo está tan estigmatizada en muchas culturas y en muchas sociedades, ¿no? Actualmente. Ella también comenta que esta segunda parte del libro, la cual está contada desde la perspectiva de su cuñado, el cual es un artista, está inspirada precisamente en el trabajo que ella realizó con este videoartista. No digo que haya algo biográfico ahí, simplemente creo que ella tomó mucho de lo que aprendió al trabajar con esta persona. En una entrevista en 2016 dijo: creo que esta novela tiene algunas capas. Cuestiona la violencia humana y la imposibilidad de la inocencia. Define la cordura y la locura. La imposibilidad de comprender a los demás, el cuerpo como último refugio o última determinación y algunas más. Será inevitable que los distintos lectores y trasfondos culturales se centren más en diferentes aspectos. Por ejemplo, yo estaba leyendo la opinión que publiqué en mi Instagram y yo la centré totalmente en la autonomía del cuerpo, en cómo en la sociedad coreana específicamente, pero ya sabemos que aplica también para Latinoamérica, para Norteamérica, para todas partes del mundo básicamente, cómo se cuestiona tanto la autonomía en el cuerpo femenino, cómo muchas veces nos quitan esa capacidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo o sobre nuestros hábitos incluso. Toda mi review fue centrado en ese aspecto. Leí otros reviews que se centraban totalmente en la cuestión ética del consumo de carne. Entonces creo que fue muy atinado este comentario de Han Kang de decir: el lector aquí va a tomar de este libro lo que le haga clic o lo que más resuene con sus principios o con sus carencias. Muy bien, pues ahí ya tienen, ahora sí que las recomendaciones más fuertes, al menos las que están, ¿no?, en español, aunque faltaría ver si reeditan el de Actos Humanos, pero al menos la vegetariana y la clase de griego si están de fácil acceso, si quieren empezar a leerlos. Creo que también son pues sus más, si no los mejores, al menos los más populares o también los de más fácil lectura. Y pues ya tenemos aquí la opinión de Lupita sobre esos tres. Yo solamente he leído la clase de griego. No sé si creo que les recomendaría, aunque nunca lo haya leído, que empiecen por la vegetariana, porque siento que la clase de griego puede ser un libro que si no es tu estilo o no estás en el mood, tal vez no vas a disfrutar o no vas a poder apreciar. Sí requiere un poco más de paciencia para como que engancharte y estar ahí en ese mood. Y pues creo que sería todo, ¿no? Sí, por solamente este podcast bonus improvisado. Ajá, solo queríamos platicar un poquito acerca del premio Nobel de este año. Estamos muy contentas de que haya sido Han Kang. Creo que fue una gran opción y ahora ya podremos tener más acceso a su literatura. Muy bien, voy a poner aquí un audio de aplausos para que se sumen ustedes también y aplaudan, porque el Nobel de este año creo que es la primera vez así que me entero en el momento, ¿no? Y que es un autor que me encanta. Entonces, sumémonos al aplauso. Pues bueno, entonces aquí cerramos. Recuerden seguir el podcast, compartir este episodio. Si pueden calificarnos en Spotify, estaría más que bien. Ahí denos las 5 estrellas, ni una menos, no se acepta una menos. A Cris la encuentran en todas sus redes sociales como Chrissy Books y a mí me encuentran como Los Libros de Lupita. Bye. Bye.